Hola a todos, hoy vamos a hacer un desencriptando la actualidad en el desencriptando la realidad. Un poco trabalengua, ¿verdad? Bueno, nada, entonces a mí me gustaría empezar el desencriptando la actualidad por el tema del clima. El tema del clima, ¿por qué? Porque digamos que tenemos un problema con el clima. Tenemos un problema con el clima muy grave porque aquí hay mucha falta de humildad, diría yo, por parte de los meteorólogos, por parte de los científicos, por parte de nuestros políticos, por parte de la sociedad en general. Hay muchísima falta de humildad, muchísima falta de humildad. Se están, digamos, y una dosis de hipocresía, como siempre. Ahora cada ola de calor, cada subida de temperatura, cada pequeña anomalía en el clima es analizada con lupa, es destripada, es totalmente, digamos, la desmenuzan, nos la explican, nos lo digamos, analizan y al final el resultado siempre es el mismo. Siempre es, en definitiva, lo que falta humildad, ¿por qué lo digo? Porque llevamos muy poco tiempo al final con mediciones precisas del clima a nivel global, digamos, ¿no? Entonces esto representa que en realidad no saben nada, porque si llevamos 100 años más o menos y 50, digamos, con precisión y 100 en general, tomando datos con cierta regularidad y de forma científica y tal, ¿cómo van a saber si ese cambio de clima, que lo hay, yo no lo niego, lo hay, está claro que lo hay, ha cambiado el clima y tal en sus últimos años, yo tengo la suficiente edad como para haberlo comprobado yo mismo, además, que ahora pues sí que es verdad que el clima es menos previsible, está como más un poquito desordenado, es verdad que hay picos de temperatura un poco extraños, luego hay picos de lluvia un poco raros que antes no se daban, etcétera, o no se daban con tanta frecuencia. Ahora digamos que las anomalías climáticas se dan con más frecuencia, ¿no? Eso no se puede negar y tal. Pero no sabemos qué quiere decir. No sabemos. O sea, hay una falta de humildad ahí total, porque nadie sabe exactamente qué quiere decir. Es una cosa natural que siempre ha pasado y a lo mejor a lo largo, porque claro, el clima y todo lo que tenga que ver con la Tierra, con el planeta, estamos hablando de plazos larguísimos, o sea, no se hablan de 100 años, se hablan de miles de años, ¿vale? Y millones de años. Entonces, claro, cuando hablamos de un fenómeno tan largo, tan duradero, nadie sabe interpretar realmente qué quiere decir. Si es simplemente una cosa pasajera que pasa siempre, cada 100 años, cada 200, si es un tema que totalmente natural, si tenemos muy poco que ver o nada que ver con esto del cambio del clima, etcétera. Y digo lo de la hipocresía porque nos centramos mucho en una cosa que al final no tenemos poder sobre ella prácticamente. El ser humano, por muchas ínfulas que se den sobre el clima en general del planeta Tierra, no tiene ningún tipo de influencia. O sea, no tiene poder de poder revertir ni de poder hacer nada, ¿vale? Todo eso es una mentira, es una patraña. Y sin embargo, lo que sí tenemos poder y donde sí tenemos muchísima culpa es en la polución y en ensuciar nuestro propio hogar, es decir, las propias condiciones para que el ser humano pueda seguir vivo, ¿no? Y ahí sí que se empieza a haber una conciencia social y tal, empieza a ver que hay gente que se mueve, pero no estamos tocando nunca el fondo de la cuestión, siempre estamos con la hipocresía de tocarlo por encima, porque realmente aquí lo que se tiene que plantear en serio es si nuestra forma de vida, si digamos la forma de vida que hemos adoptado es la adecuada para poder seguir perpetuando la especie humana, es decir, ¿no? Porque, digamos, una forma de vida donde todo el mundo pretende tener un chaletito con piscina, todo el mundo pretende tener su coche particular, sea eléctrico o no, me da igual, porque lo eléctrico es una patraña, es decir, eso es el gran engaño, otro gran engaño de la ecología esta capitalista, es decir, te están diciendo... sí, hay que ser ecológico. Por lo tanto, en vez de ir en coche a llevar tus hijos al colegio, ves en patinete, por decir algo. Pero ese patinete tiene una producción también, tiene una batería que la batería, cualquier batería de coche eléctrico, patinete o bici eléctrica, conlleva una polución brutal y conlleva una extracción de materiales brutal y contiene, digamos,
Bueno, y genera una serie de problemas de reciclado, de dónde reciclas esa batería, cómo lo haces. Hay toda una serie de problemas otra vez, de polución, que se generan. Luego los patinetes en sí es material, hay que fabricarlo, hay que pintarlo. Todo eso genera muchísimo también polución, todo eso genera muchísima actividad. Hay que transportarlo, hay que... Y realmente, y nadie aconseja a la gente de volver a ir en bici. Una cosa tan simple como volver a ir en bicicleta. La bicicleta de toda la vida, eso sí que no genera apenas polución. La producción de la bicicleta en sí pues puede generar algo. Las gomas de la bicicleta, bueno. Pero comparación con un patinete eléctrico, es decir, muchísimo menos. ¿Sabes? A mí lo que me alucina es esto. O sea, queremos solucionar cosas produciendo más cosas. Cuando realmente, hay que ser sincero de una vez por todas, lo que hay que poner en cuestión es la forma de vida que hemos adoptado. Es decir, la gente tiene que darse cuenta de que si quieren vivir cómodos, no son ecologistas. O sea, da igual si lo haces con... es como... O sea, a mí me hacen reír. O sea, quiero decir, el tema de todo. O sea, voy a tener una casa, ¿cómo la llaman? Una casa verde o una casa eficiente o no sé qué. Bueno, pero sigues teniendo una casa. A lo mejor grandísima, más grande de lo que necesitas. Sí, ahora, a partir de ahora, el motor de mi piscina va a funcionar con energía solar. Bueno, pues que hay unas placas solares que generan una polución, producirlas, que son carísimas. Sigue habiendo cables, sigue habiendo una piscina, sigue habiendo agua, sigue habiendo unos sales, unas lejías, unas historias. O sea, cuando tiras el agua de la piscina tan sucia como la llena de cremas de solares que te has metido, estás generando una polución ambiental. Es decir, es hipócrita. Todo lo que hagamos que no sea retroceder a una vida más simple es falso. O sea, así de claro, os lo digo. O sea, quiero decir, la conciencia ecológica esa que tenéis es falsa. O sea, es más de lo mismo. Es el capitalismo que os está engañando otra vez. Es decir, primero nos han dicho que tal y cual. Es el consumismo. Es la misma, los mismos que nos han hecho vivir como estamos ahora y que nos han llevado a este punto, te están dando otra vuelta de tuerca para llevarte otra vez a un punto, otra vez peor. Es decir, pero con nuevas cosas, ¿vale? O sea, con nuevos objetos que supuestamente son más ecológicos, ¿vale? O sea, si no nos damos cuenta y si no somos capaces de hacer análisis así más profundos, nunca arreglaremos nada. O sea, es decir, al revés, nos vamos a hundir cada vez más en la mierda, ¿no? Y vamos a fomentar cada vez más polución y estropear cada vez más nuestro hogar, al final. Es decir, no tenemos otro planeta. El ser humano es algo que está muy ligado a las condiciones de vida del planeta tal y como están hoy en día. Si lo modificas, quizás estamos hablando de que el ser humano ya no pueda sobrevivir o no pueda sobrevivir en las condiciones en las que estamos ahora. Por lo tanto, tampoco podrá sobrevivir ni nuestra cultura, ni nuestra civilización, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no sé, yo ahí dejo esa reflexión y creo que debe ser estudiada con mucha seriedad. Luego, en cuanto a la actualidad más pegada, digamos, bueno, pues ahí lo mismo. Por ejemplo, el tema de los inmigrantes y los barcos, el famoso Salvini y tal y cual. Es que estamos en las mismas, hipocresía pura y dura. Es decir, lo que no puede, o sea, lo que habría que hacer ahí es ir otra vez a la base del problema. ¿Dónde está la base del problema? Que hay una desigualdad norte y sur, ¿vale? Y que justamente el sur está mirando al norte, ahí a unos kilómetros de distancia. Esa desigualdad, ¿dónde se fomenta? Se fomenta en el norte. En el sur, ¿por qué se mantiene? Porque también les interesa a los oligarcas del sur. Es decir, mientras los países árabes no tengan su propia revolución como tuvimos en Europa, nunca tendrán digamos, progreso, ni podrán arreglar sus propios países, porque los oligarcas que los mandan no quieren arreglar los países. Es decir, no quieren arreglar sus países, quieren seguirlos manteniendo la ignorancia con el tema del Islam y tal y cual, con el tema de la religión, y quieren seguir siendo países pobres. Mientras los oligarcas sean ricos, ¿qué más les importa a ellos del pueblo? Aquí en Europa funcionábamos igual hasta hace poco. Es decir, hasta la Revolución Francesa y tal. Y ahí pues están exactamente igual. Es decir, mientras no fomentemos que haya una revolución de verdad en el sur, o que ellos mismos se revolucionen, o que apoyemos revoluciones verdaderas en el sur, para que ellos desarrollen sus propios países, no habrá paro de la inmigración.
No parará esto. Y habrá mafias que quieren, que acercarán botes a que los vengan a rescatar, y los que rescatan se creerán muy héroes y se creerán muy buenas personas, pero en realidad no son buenas personas. Están fomentando mafias ahí, están fomentando que todo siga igual. Porque realmente si los dejáramos realmente en la mierda, si los dejáramos realmente hundirse, puede ser que el pueblo llegue un momento que se harte y que derroque por fin a todos los sistemas de esos que tienen de teocracias, etcétera, y que por fin tengan una revolución y corten la cabeza a todos sus a todos los reyes, reyezuelos, los jeques y todas estas mierdas que los tienen de rodillas. Que por otra parte, en el norte somos doblemente hipócritas, porque no solamente nunca ayudaremos a que esto ocurra, porque no interesa a la oligarquía tampoco del norte, sino que nunca lo haremos porque también, digamos, nos interesa, evidentemente, que esos oligarcas del sur sigan en pie para poder tener las materias primas que extraemos de ahí baratas. Y después no hay que olvidar que hay una parte también muy hipócrita de la derecha también, normalmente los que son de derecha o los que tienen, digamos, muchísimo patrimonio aquí en Europa, que la mano de obra barata del sur les viene de coña. Por lo tanto, digamos que ahí hay toda una serie de hipocresías, como siempre, de mafia y de intereses, que hacen que no se va a arreglar mientras no tomemos en serio realmente el problema, tanto en el sur como en el norte. Mientras no sea el pueblo el que tome el problema en la mano, mientras lo dejemos en las élites jamás lo van a arreglar, porque les viene de coña todo ese sistema, les viene de coña, es así de triste y así de claro. Por lo tanto, a mí lo de los barcos y tal y cual, lo del Salvini lo veo bien, porque es una forma, de alguna forma, de cortar ya de una puñetera vez el rollo. Seguir siendo buenos y seguir exportando inmigrantes tal y cual no es ningún favor, no le estás haciendo ningún favor ni a ellos, ni al país de donde provienen, ni al sistema, ni nada, ni a ti mismo, o sea, al pueblo raso no le haces ningún favor. Lo único que haces es llenar los barrios de las capitales cada vez más de gente que están por ahí pululando y que al final tienen que hacer el mal para sobrevivir, y el mal lo hacen, y lo hacen además encima de la gente pobre, digamos, de la gente humilde dentro del norte. Y los oligarcas del norte nunca sufren los efectos de llevar barcas y barcas de migrantes. Los efectos negativos los sufren la población general. Por lo tanto, digamos, bien no estás haciendo ningún bien tirándote al mar y salvando inmigrantes. Estás haciendo egoístamente para ti, es decir, para sentirte bien tú, pero realmente arreglar el problema no lo arreglas. Eso por una parte. Y luego, bueno, aparte, pues, la hipocresía total del tema Pedro Sánchez y tal, aquí estamos en las mismas. O sea, mientras no comprendamos bien los fondos de las cuestiones, siempre estaremos dando vueltas como un hámster en la jaula. Quiero decir, el Pedro Sánchez es un tío que está puesto ahí por la oligarquía europea, ¿vale? Y mundial. Ahí hay una oligarquía que le interesa la agenda esta globalista, pero no por temas conspiranoicos, estúpidos que dicen la extrema derecha ni los de la extrema izquierda, con todas las tonterías, ni los agentes rusos, ni los agentes de estos pro-iraníes y pro-Arabia Saudita, todas estas mierdas que hay en Internet que están financiados por la extrema izquierda por una parte, la extrema derecha por otra, los rusos por otra, los árabes por otra, musulmanes, digamos, y los religiosos, ¿no? Que quieren al final siempre sembrar cizaña y decir tonterías conspiranoicas y tal. En realidad la única conspiración que hay, que no es conspiración, porque está muy a las claras, es que hay un movimiento que es mundialista que quiere pues la globalización del planeta, porque piensan que es un bien, porque piensan que así el liberalismo triunfará y todo viene de Estados Unidos, de los que mandan, y de Inglaterra. Quiero decir, ¿cuáles son los países más liberales del mundo actualmente, no? Con el sistema más liberal y más capitalista, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Pues quieren imponer ese modelo en el mundo entero, punto. Y ven que la agenda que tienen que seguir pues es esto, o sea, una Europa unida, una Europa sin fronteras, el día de mañana una América sin fronteras, y un África sin fronteras, y un Asia sin fronteras, y 5 grandes bloques que intercambian entre ellos pues eso, lo máximo posible de mercancías, etcétera, etcétera, y libre movimiento, sobre todo los capitales, ¿vale? Entonces, de alguna forma, Pedro Sánchez pertenece a toda esta gente, está clarísimo. O sea, es un globalista, es un tío que ha estado puesto ahí por ellos, y evidentemente los independentistas catalanes se tienen que dar cuenta que eso choca, o sea, todo su movimiento choca frontalmente con la agenda esta. Y entonces Pedro Sánchez, ¿por qué no está constituyendo? Aparentemente, porque además aquí en España se empeñan en creer que izquierda-derecha sigue existiendo. Aquí los únicos movimientos que siguen existiendo, de verdad,
pero que aquí, además, en España no están ni articulados, es que en Francia sí que se empieza a articular, es pro-globalistas, o sea, pro-capitalismo libre o liberalismo, o contra el liberalismo, y queremos ser otra vez, digamos, naciones más cerradas, con economías más pequeñas y más digamos, una especie de retorno a una especie de edad media feudalista, ¿vale? Están feudalismo contra globalismo, es decir, eso es lo que hay en el resto de Europa actualmente, en Francia claramente, etcétera. O sea, izquierda-derecha, olvidaros. O sea, esto ya no existe, ¿vale? Izquierda-derecha no existe. O sea, la izquierda tiene razón de ser cuando un país es pobre y cuando un país es todavía, digamos, en vía de desarrollo, y la derecha tiene razón de ser, solamente tuvo razón de ser en el momento de que nació digamos, la revolución industrial, ¿vale? Pues, hubo oligarcas ahí, burgueses, que se convirtieron en oligarcas, de la ex nobles que se convirtieron en oligarcas, que lo único que hicieron pues fue eso. Ahora no te puedes ganar la vida siendo un latifundista, pues ahora pues hay que ganarse la vida teniendo una fábrica. Pues yo soy el dueño de la fábrica, yo soy el dueño de los obreros, antes era el dueño de los payeses o de los que trabajaban la tierra, pues ahora soy dueño de los obreros. Y entonces había esa dicotomía, o eras de los que tenían la pasta y de los que eran los dueños de la fábrica de las producciones, o eras de los que servían a los dueños de la producción. Pero es que esa dicotomía ya se ha roto hace mucho tiempo, es decir, hoy en día ya no hay obreros prácticamente, todos trabajamos en el sector servicio, la gente de a pie, digamos, y no somos propiamente dicho obreros. Entonces, claro, ¿para qué queremos la izquierda? O sea, ¿que nos defiendan de qué? ¿De quién? Si ya no hay tampoco, digamos, que no hay ya burgueses capitalistas dueños de fábricas de la producción, porque ya no hay producción en Europa tampoco. O sea, la producción se ha deslocalizado. Por lo tanto, la izquierda ya no tiene razón de ser, ni la derecha como se había vivido siempre. La derecha ya no tiene la iglesia, ya no tiene la producción, la derecha, como la hemos pensado toda la vida, ya no tiene razón de ser. Ya no, es que no tiene ya sus instrumentos para poder, digamos, seguir operando. Entonces ahora son, ya les digo, repito, liberales capitalistas, a favor del liberalismo, capitalismo y de la globalización, liberal capitalista, o a desfavor de esto. Punto, ya está, no hay más. Pedro Sánchez es un tío que pertenece... Claramente ya se puede llamar socialista, podrías llamarse de extrema izquierda, lo que tú quieras. En realidad, lo que es un globalista, ¿vale? A favor de la globalización. Y evidentemente, Unidas Podemos estaría más bien en el bando de los que no quieren la globalización, ¿vale? No quieren la globalización capitalista. A lo mejor quieren una forma de globalización así como de anarquía o yo qué sé qué. Pero, o están a favor claramente de retornar a una especie de feudalismo, porque está claro, por ejemplo, con la independencia de Cataluña demuestran que están a favor del feudalismo, ¿no? Aunque bueno, lo que tienen básicamente es una empanada mental, porque aquí en España, como estamos muy retrasados en cuanto a pensamiento político, pues estamos todavía en la guerra civil, izquierda-derecha, esas fantasías que tiene el Pablo Iglesias y tal cual, que no sé si las tiene de verdad o si las hace de cara a la galería, sabiendo que la población española tiene una cultura política muy baja, ¿no? Eso ya no lo sé. Pero el caso es que digamos que no van por ahí los tiros, o sea, que los catalanes, olvidados de la independencia, no la van a dar, porque eso sería un factor de desestabilización al plan globalista, porque no quieren ahora de repente pequeños feudos que desconectados de la globalización, haciendo cosas a su ola, encima que se nota que si al final Cataluña fuera independiente sería más bien comandada por la izquierda, no por la derecha. Por lo tanto, por el feudalismo, hablando claro. Y yo no creo que a la agenda global, europeísta, capitalista, liberal le interese para nada un feudo de repente replegado en sí mismo, hipernacionalista en medio de la península ibérica y por lo tanto y con fronteras con Francia, quiero decir, y de cara al Mediterráneo. No creo que no les interese para nada, por lo tanto olvidaros, y de ahí que Pedro Sánchez no esté constituyendo el gobierno, porque evidentemente o sea, no puede constituir un gobierno. O sea, lo de unirse a los indepes y a toda esta gente, y a los vascos estos también indepes y tal, o medio indepes, o feudalismo también en vasco ese que hay ahí, se unieron en su día para derrocar a Rajoy, para tomar el poder el Pedro Sánchez, ¿vale? Porque Rajoy probablemente pues ya se le había acabado el tiempo, ¿no? Que también era un globalista, y un liberal y todo el rollo, pero bueno, a lo mejor era un tío que ya tenía ya estaba amortizado, y había que quitarlo de encima, y se unió con el diablo para quitarlo de encima al Rajoy, pero claro, ahora se ve claramente
que para constituir gobierno no puede apoyarse en esos mimbres, porque no solo desde arriba se lo están prohibiendo. Él ganas tendrá, porque él, como es un súper ambicioso y se le ve el Pedro Sánchez, que es el típico psicópata del poder, él habría pactado tranquilamente con Unidas Podemos, con ERC, con quien sea, pero no le han dejado, está clarísimo. No le dejan desde arriba porque choca de lleno con lo que quieren hacer ellos. No se fían ni de los vascos ni de los catalanes porque ven que van a hacer ahí dos feudos que no interesa, simplemente no interesa porque son fronteras, es reavivar otra vez lo que ellos no quieren. Ellos quieren justamente una población cada vez más diluida, cada vez con menos ganas de tener una nacionalidad propia, y son dos movimientos que son súper nacionalistas, que quieren tener una nacionalidad propia, además de encima particularísima. Pues claro, eso choca de frente, no porque tengan una importancia geoestratégica ninguno de los dos, de hecho por eso les dejan tener tanta autonomía, porque no tienen ninguna importancia geoestratégica de cara al mundo, ni País Vasco ni Cataluña, ninguna, cero, pero sí que tienen moralmente, es decir, éticamente, ¿no? Tienen mucha importancia porque pueden dar ejemplo a muchos otros pueblos, ¿no? Que sienten una identidad propia, ¿no? Entonces, por eso los frenan, y por eso no les van a dejar, os olvidaros, ¿no? Bien, hoy ya se ha hecho un poco largo todo, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque normalmente los desencriptados de actualidad son cortos, tendría más cosas que decir, pero bueno, vamos a dejarlo para próximos. Creo que con la tabarra que os he dado hoy ya hay bastante. Bueno, chicos, chicas, pues eso, nos vemos en un próximo audio vídeo, y nada, a disfrutar del verano. Venga, chao, chao.